Nada convence más que la verdad. Claro, la recomendación es ir de lo básico a lo complejo. Técnico. Nosotros aquí en Venezuela lamentablemente no tenemos cultura de cambio del fluido de frenos. Un testigo, ¿qué es eso? ¿Un testigo de Jehová? No, un testigo son te puede explotar el motor. Buenas amigos, bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de nuestro podcast de Pimpar, cuyo propósito es enseñarle a quién, a nuestros amigos, que no solo nuestro carro depende de repuestos originales, sino depende de nuestro cuidado, el cuidado que le tengamos y el cariño que le tengamos a nuestro vehículo. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de estar en el taller de un amigo, BM Center, un taller especializado en BMW, y quién más que un experto para darnos esos tips, eso que debemos saber como dueño, no solo un BMW o un Mini, sino como dueño de cualquier otro vehículo. Hay cosas básicas que debemos saber. Y bueno, quiero darle las gracias a José Manuel Cabalar, quien es gerente postventa de BM Center y quien es un apasionado por la mecánica y por esta marca. Y bueno, bienvenido, José. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Cuéntanos de ti un poquito, José. Mira, Pedro, bueno, yo soy técnico automotriz. Tengo cerca de, yo diría, más de 25 años trabajando con esta marca, con BMW y con Mini. Mis inicios se remontan ya para la época de uno de los primeros importadores de BMW aquí en Venezuela, que era la gente de Corporación Eurocars. Después pasé a lo que era Bavarian Motors y desde el año 2012, 2011 aproximadamente, pude concretar un sueño que tenía, que era poder tener mi propio taller. Llevamos casi 12, 13 años laborando aquí con altibajos. La misma situación no ha sido a veces fácil, pero bueno, hemos podido surfear la ola y aquí vamos, apoyando a los clientes. Claro que sí. ¿Y cómo nace precisamente esa pasión por BMW? Porque quizás no Renault, quizás no Chery, bueno, quizás no Toyota. Bueno, ¿Cómo nace esa pasión? Tú acabas de mencionar una marca que fue mis inicios. Yo, cuando me gradué de técnico automotriz, mi pasantía la hice en Renault Venezolana, ¿ok? En Mariara. Allí estuve una temporada y después de allí, la gente de Euroindustrias de Venezuela representaba a la gente de Peugeot aquí en Venezuela. Salté de estar en Renault Venezolana a estar en Euroindustrias, que era el representante de Peugeot en Venezuela. Y bueno, por aquellas debacles que hubo por aquellos años, el representante de Peugeot en Venezuela dejó de estar aquí. Y bueno, en aquel momento yo ingresé mis currículum en la gente que representaba aquí BMW. Quedé trabajando con ellos y bueno, fui escalando técnico, jefe de taller, después pasé a gerente de servicio y bueno, al día como estamos hoy en día. Al día de hoy, o sea que sí. Te puedo traer mi Twingo para que lo repare. Fue uno de los vehículos que en su momento vimos aquí en Venezuela. Yo cuando estuve con Renault fue la época que estaba aquí el Renault 21 TXi, el Renault 19 se llamaba Renault 19 Chamade, estaba el Renault Gala, el Renault 11, y era cuando incipientemente empezaban a traer los Twingos y los Clio, pero ensamblados en Francia, traídos completamente para acá, no se ensamblaban aquí. Claro, ¿okay? Claro. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar el bloque que más le interesa a nuestros usuarios, a nuestros amigos de Pimpar y los amigos también de BM Center, que es en cuanto a la mecánica o lo que llaman el dummy, lo fácil, lo sencillo para saber, pues, y que yo como propietario, aunque no tenga ningún conocimiento de mecánica, es algo que necesito saber
para que mi carro no trascienda un daño mayor, ¿no? Entonces la primera pregunta que te quería hacer, ¿cuáles son esas 3 cosas mínimas que cualquier conductor debería saber de su carro? Oye, mira, el abanico es un poco más grande, 3 es como muy poco. Ok. Cosas básicas que debería de saber el cliente. Oye, primero que nada, saber dónde se mide el aceite del motor. Ok. El aceite es la sangre, lo que equivale a la sangre para el cuerpo humano. Claro. Hay veces que la gente no le da la relevancia y la importancia del aceite a los carros y es fundamental. Ahora te interrumpo y te hago una pregunta. Me dices, medir el aceite. La frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia con que debo medirlo? Mira, lo que pasa es que la pregunta no es tan fácil si nos vamos a unas marcas genéricas o nos vamos en caso de BMW. En el caso de BMW contamos afortunadamente con unos sensores que te están informando si el vehículo le está faltando aceite y se lo debes reponer, ¿ok? Acuérdate que hasta ciertos modelos BMW utilizaba una varilla de medición de aceite como los carros convencionales. Claro. A partir del año 2004 los vehículos empiezan a tener unos sensores electrónicos en el cárter del motor que le informan al cliente el aceite que tiene y el cliente puede medir el aceite sin necesidad de recurrir a abrir el capó, sacar la varilla, medir, ensuciarse, ¿ok? Y después, por allá por el año 2011, 2012, volvemos a tener una combinación de los 2 sistemas, ¿ok? Porque si bien el sistema de medición electrónico del aceite es muy eficaz, como algo electrónico puede fallar. Claro. Entonces, teníamos inconvenientes de que en algún momento el sensor te decía que estaba inactivo y el cliente no sabía en realidad cuánto aceite tenía. Claro. Y entonces queda siempre la duda. La única forma que teníamos de saber si teníamos el aceite correcto era primero que verificar por qué está marcando esa falla, ¿ok? Y segundo, medirlo manualmente, montar el carro en el puente con una ponchera limpia, drenar el aceite y medirlo, Claro. ¿okay? Para verificar si lo que me está marcando el sensor en el tablero es lo que me está físicamente establecido en ese aceite que estoy recuperando. Claro. ¿Okay? O sea que digamos que hay que estar atento, número 1, al panel de instrumentos. Correcto. Y número 2, hay que combinarlo con la varilla de aceite. Cuando la tienes. Ok. Cuando la tienes disponible. Excelente. Yo diría que por lo menos un cliente que usa su auto para ir de su casa a la oficina y no está haciendo viajes, por lo menos cada 3 semanas o 4 semanas debería de medir el nivel de aceite. Claro. ¿Ok? ¿Qué otras cosas? Ahora te pregunto yo algo y te vuelvo a interrumpir, pero es importante, creo que es importante. La varilla de aceite tiene unas marquitas. Correcto. Una que dice mínimo y otra que dice máximo. ¿Cuándo, si yo mido mi aceite, cuándo debería preocuparme? Cuando el aceite me marca... Cuando te está marcando en la raya de mínimo, se supone que entre la raya de máximo y la raya de mínimo corresponde a 1 litro de aceite. Ok. Cuando ya estoy en esa mínimo, o sea, esa parte inferior, yo debería de inmediatamente reponer el aceite. Por lo menos en el caso de BMW. Fíjate que nos pasa con algunos clientes que la medición, como es medición dinámica, el auto está todo el tiempo midiendo el nivel de aceite y le informa al cliente a través del cuadro de instrumentos si hay alguna anomalía. Hay oportunidades donde el cliente mide y ella, en vez de llegar hasta la barra de full, por así decirlo, a lo mejor está en la mitad. Y el cliente en ese momento te presenta la duda y te dice, le echo medio litro, le echo 3/4, ¿cuánto le pongo? En realidad la recomendación del fabricante es que hasta que llegue a la raya inferior, ¿ok? No deberías de ponerle. Porque en la raya inferior te indica de que exactamente cuando tú repongas vas a reponer 1 litro. De hecho, el medidor de BMW te dice cuando está bajo de aceite, te dice más 1 litro de aceite. O sea, que tú debes de agregar 1 litro de aceite y volver a medir. ¿Por qué te hace eso? Porque a lo mejor te marca la mitad
y tú asumes de que es medio litro. Correcto. Y le agregas medio litro y te quedas sobrepasado. Y así como es malo que el aceite, que el motor del carro te funcione con menos de la cantidad de aceite recomendado, también es malo que funcione por arriba de la cantidad del aceite. Por ejemplo, tenemos los casos de los vehículos de BMW, las series M, ¿ok? Que cuando te sobrepasas de aceite, o sea, el carro lleva 6.5 litros de aceite, por ejemplo, y el cliente o en el servicio le sobrepasaron el aceite, si el sensor detecta que estás por arriba del límite superior, inmediatamente te pone el motor en programa de emergencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el caso de los motores M, que giran a unas revoluciones bastante importantes, esa lubricación y ese barboteo que se produce en el cárter puede provocar que suba aceite hacia la admisión. Ese aceite pasa a los cilindros, ¿ok? O sea, por la admisión, y es un líquido. Los líquidos no los puedes comprimir. Claro. ¿Qué sucede? Ese líquido dentro de la cámara de combustión te hace un tapón hidráulico, y cuando el pistón va en la carrera de compresión, tranca el motor, te puede sacar una biela por el bloque, te puede doblar una biela, te puede explotar el motor. Nosotros inclusive aquí tuvimos un caso ya hace un par de años, justamente de una camioneta, una X5M. No voy a decir ¿cómo se llama? Como dice mi madre, no voy a decir el pecador, voy a decir el pecado. Le hicieron el servicio de aceite en un sitio X, lo dejaron sobrepasado de aceite, el cliente confiado arrancó, desafortunadamente el carro se le puso varias veces en programa de emergencia al motor, el cliente siguió avanzando, y llegó un momento en que el motor explotó. Salió caro. Simplemente eso, hubo que reemplazar el motor completo. Una última pregunta con respecto al aceite. ¿Se mide el aceite en frío o con el carro encendido? En el caso de la medición dinámica de BMW, tienes que medirlo encendido, no lo puedes medir de otra manera. Cuando tienes una varilla de nivel de aceite, yo recomiendo siempre medirlo en frío y plano. ¿Ok? Es lo más adecuado, porque en ese momento tienes todo el aceite que normalmente está en la culata, cárter, ¿no? Está reposado en el cárter. ¿Ok? En la medición dinámica de BMW, te permite hacer una medición inicial estando el motor apagado para saber que tienes aceite, pero después la medición la hacen dinámico. Claro. ¿Okay? Segundo tips, ya tenemos el primero. Segundo tips, estar pendiente con lo que es la parte de refrigeración. ¿Ok? La gente se descuida mucho con el tema del nivel de refrigerante. Vuelvo al tema de BMW y Mini. Afortunadamente para nuestros clientes, el vehículo cuenta con unos sensores que te están indicando si le está faltando refrigerante. ¿Ok? Siempre le hago la advertencia al cliente, y de todas maneras está en el manual de propietario del vehículo. El envase de expansión solamente puede abrirse con el vehículo frío. Hay un riesgo muy grande de si abres el depósito de expansión, o sea, sacas la tapa con el depósito de caliente, puedes sufrir unas quemaduras bien importantes. Acuérdate que el líquido refrigerante en parte es glicol etileno, y una quemadura con glicol etileno es fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, son quemaduras graves. Importante eso, medir en frío. ¿Tiene alguna varilla de medición? No. En este caso, cuando sacas la tapa, los envases de BMW te permiten, en algunos casos, sale un vástago que te dice hasta dónde completar, y en algunas versiones, cuando sacas la tapa, que te asomas hacia el envase, tiene como una pastilla que te dice nivel máximo, hasta ahí debo de completar. No debo de completar el nivel de refrigerante hasta el borde, porque si yo hago eso, como el nombre lo dice, es un depósito de expansión. El líquido se expande. Necesariamente necesito una cámara de aire dentro del envase. Si yo no respeto eso, cuando se calienta el refrigerante, lo primero que va a pasar es que el depósito de expansión explote. O se raje, o te salga la tapa, o cualquier cosa de esa. O sea, súper importante eso.
y que nosotros siempre le hacemos hincapié al cliente, porque hay algunos que nos llaman y dicen, mira, se me prendió este testigo, te mandan, afortunadamente con la tecnología hoy, te mandan la foto, uno se da cuenta de que es que le está faltando refrigerante, y lo primero que uno le dice, mira, si no ves problema de que el indicador de temperatura te está subiendo, ¿ok? Llegas hasta donde tengas que llegar, apagas tu carro, esperas por lo menos de 30 minutos a 1 hora, en ese momento completas el refrigerante. Hablaste de algo interesante, un testigo. ¿Qué es eso? ¿Un testigo de Jehová? No, un testigo son las luces que tienes en el tablero que te están informando los datos. En el caso de ciertos vehículos de BM que tienen ese equipamiento, cuentas con un display, y ese display, adicionalmente a la información que te está apareciendo en el tablero, claro, tienes un mensaje en ese display que te da la alerta, y también a veces te da un mensaje de lo que debes de hacer, ¿ok? Claro. Te alerta de qué debes de hacer. Y una pregunta interesante acá. Aquí nadie nos está pagando, nadie nos está patrocinando, pero ¿cuáles serían los refrigerantes que recomiendas y cuáles no? Vamos a hacer la balanza. No voy a hablar de marcas. Nosotros básicamente en este momento utilizamos 3 marcas, no las voy a nombrar para que no haya favoritismo. Las 3 marcas son importadas, cuentan y están homologadas por el TIS de BMW, por el Technical Information System, cumplen con los requerimientos que debe de tener el sistema de enfriamiento del vehículo. Una cosa importante, porque hay muchas veces que la gente te dice, ¿de qué color? Verde, rojo, amarillo, azul. El color es irrelevante. El color es irrelevante. El color simplemente sirve para determinar si hay una fuga de refrigerante. ¿Ok? Lo importante es que la base con que está hecho el refrigerante sea la adecuada a la que debe tener el vehículo. ¿Ok? Ok, ¿y dónde veo esa base? Normalmente en el caso de BMW tienes en el manual de propietario cuáles son los refrigerantes que debes de utilizar. ¿Ok? Muy importante, por ejemplo, en el caso de los motores de BMW que vienen equipados con bomba de agua eléctrica, debe respetarse religiosamente la utilización de líquido refrigerante. ¿Y cada cuánto cambiar ese líquido refrigerante? Mira, el líquido refrigerante en teoría es lifetime, es un refrigerante que es de por vida. Nosotros normalmente aquí estipulamos cambiarlo cada 2 años, 3 años, porque estamos en un ambiente tropical donde la extra exigencia en el sistema de enfriamiento es bastante elevada. El rendimiento térmico de BMW en sus motores es muy alto, la temperatura está muy elevada y eso hace que el líquido refrigerante esté bastante exigido. ¿Okay? Te hago el comentario, sé que estamos hablando de refrigerante, pero por ejemplo con el tema del fluido de frenos o la liga de frenos. Esa sí es otra cosa, ¿no? Ese podría ser el tercer tipo. Nosotros aquí en Venezuela lamentablemente no tenemos cultura de cambio del fluido de frenos. La gente piensa que el fluido de frenos es de por vida. El fluido de frenos es un líquido que es higroscópico. Es un líquido que atrapa humedad y que por el mismo funcionamiento se calienta, ¿ok? Porque la fricción que se produce en los discos y en las pastillas de freno se transmite por el caliper y se transmite al fluido de frenos, ¿ok? Lo que hace es que se suba la temperatura de ese líquido y en un momento dado va perdiendo las propiedades, ¿ok? Fábrica te recomienda cambiar el líquido cada 2 años. Nosotros tenemos aquí inclusive un producto, porque hay veces que el cliente no te sabe decir si se lo cambió cuando te viene de otro taller, o por ejemplo autos que fueron comprados de otro cliente y ahora el cliente viene para acá. Nosotros tenemos una herramienta que permite medir la humedad que tienes en el líquido de frenos y te dicen en qué estado está. ¿Okay? Importante tomar en cuenta también de que hay repercusiones con el tema del líquido de frenos. Primero que el comportamiento del pedal cambia. ¿Okay? El pedal se empieza a poner esponjoso, la reacción es diferente.
Pero una cosa más allá de esto es que al tener humedad dentro del sistema, esa humedad está circulando a través del grupo hidráulico del ABS, ASC, DSC, depende del equipamiento que tengas en tu auto. Recuérdate que el grupo hidráulico internamente tiene unas electroválvulas con unos pistones que trabajan unas tolerancias muy estrechas, ¿ok? Y tienes una bomba de reenvío que es la que te permite que cuando tú pisas el freno fuerte, las ruedas no se bloqueen, pero las ruedas siguen, permite que la rueda, el caliper abra y cierra en fracciones de segundo, ¿ok? Para que la rueda no se bloquee. Si esa humedad queda en los pistones, ya sabes lo que va a pasar. Uno de esos pistones se va a bloquear y te va a arrojar que tienes una falla en el grupo hidráulico del ABS. El grupo hidráulico del ABS es un componente que es delicado. Fábrica no te permite una intervención que no sea la sustitución. Yo sé que por ahí va a salir más de uno diciéndote que no, que ellos lo abren, que lo reparan, que no sé qué. La experiencia nos dice a nosotros que eso no se debe hacer. De hecho, tuvimos aquí un cliente hace años que nos pidió que se lo reparáramos. Nosotros le dijimos que no. Lo reparó en otro lado y bueno, la consecuencia fue que lamentablemente tuvo un choque. Wow. Porque lamentablemente en el momento en que el sistema hidráulico de ese set tuvo que funcionar, no lo hizo. Y entonces tenemos 3 puntos aquí clave. La lubricación a través de la medición del aceite, tenemos el refrigerante y tenemos el líquido de los frenos. Correcto. Es decir, que si no sabes, así que esto es importante, amigos, si no sabes cuándo se cambió la liga de frenos, es importante que busques un especialista que te pueda medir la humedad o simplemente por prevención cambiar la liga de frenos. Y lo recomendable es cambiarla por lo menos cada 2 años. Cada 2 años. Por lo menos en el caso de BMW es la recomendación de Fabio. Claro, si lo haces antes, mejor. Ahora, volviendo al tema de los 3 T's, tú decías que 3 T's no eran suficientes. Háblanos someramente de otras cosas. No es suficiente porque te explico. O sea, otra cosa importante es el tema de la presión de los neumáticos. Hay mucha gente que lamentablemente nosotros lo vemos aquí cuando vienen los autos para servicio. Parte de los puntos que revisamos cuando así el cliente venga para hacer solamente un servicio de aceite, siempre hay ciertos puntos que nosotros verificamos adicionales y te encuentras de que la presión de los neumáticos está bajísima o están todos los neumáticos descalibrados. Nos hemos encontrado con casos de clientes que se le encienden el testigo de presión de neumáticos en el cuadro de instrumentos y ni siquiera toma en cuenta qué es eso. Y si hay una cosa importante en la seguridad de un vehículo es la presión de los neumáticos. Si yo no tengo la presión de los neumáticos adecuada, en una frenada de emergencia la distancia de parada de un vehículo se va a aumentar. ¿Ok? Interesante. Además, eso te produce desgastes irregulares en los vehículos, en la superficie de rodaje del neumático o del caucho, como le decimos aquí. Entonces, sabes, hay ciertas cosas que son importantes. Básicamente, yo me iría con el tema de aceite, refrigerante, estar pendiente del fluido de frenos. El cliente en realidad ni siquiera es necesario que verifique si el nivel del fluido de frenos está bien. Todos los vehículos cuentan con un indicador en el tablero que te dice si el nivel se baja. O sea, si hay disminución de la cantidad de fluido en el sistema. Lo único que no te dicen es cómo está ese fluido. Eso sí hay que medir. ¿Ok? Y el tema de la presión de los neumáticos. Eso es importantísimo. En algunas operaciones en el taller, inclusive nosotros mientras estamos revisando, por ejemplo, o cambiando el nivel de aceite, cambiando el fluido de freno, verificamos, por ejemplo, cómo están los cepillos limpiaparabrisas, si el surtidor del agua limpiaparabrisas está funcionando. Parece una cosa tonta, pero es súper importante porque vas manejando, se te ensucia el vidrio en una lluvia o te salpica a tierra o algo así, mueves los cepillos y no tienes con qué limpiarlo. Te dificulta el manejo o
la visión, ¿ok? El tema de las baterías también es importante. Nosotros durante la revisión o la inspección del vehículo le conectamos un equipo que permite verificar el estado de la batería, ¿ok? Porque a final de cuentas, la batería, hay clientes que nos dicen, bueno, es que dejé el carro 3 semanas y lo fui a prender y se murió. Y sin embargo había estado funcionando perfecto la batería. Sí, todos los vehículos tienen lo que se llama corriente de reposo. Cuando tú tienes una batería en óptimas condiciones, la corriente de reposo del vehículo la absorbe tranquilamente la batería. Pero ya cuando la batería tiene un proceso de envejecimiento con el tiempo, ya no reacciona tan positivamente a esa corriente de reposo, ¿okay? Entonces tengo clientes a lo mejor que se van 3, 4 semanas, cuando vuelven la batería está muerta, lo auxilian, el auto enciende, sí, pero ya la batería, como dicen por allí, quedó herida de muerte. Ya esa batería no va a tomar la carga o muy posiblemente va a fallar en el corto plazo. Claro. Okay. Entonces, bueno, aquí hay varios tips importantes. Vamos a resumir. Tenemos entonces que si yo me voy de viaje mañana, debería revisar el fluido del lubricante, debería revisar el refrigerante, debería revisar el estado de la liga de freno. Pero la batería, ¿cómo revisaría esa parte? La batería, lo único que puede hacer el cliente en este caso es verificar los bornes. Yo trasladaría más ese tema a un taller que al cliente. Claro. ¿Okay? Vivimos en un mundo ya con tecnologías completamente diferentes que no permiten que el cliente haga cosas que se hacían hace 25, 30 años atrás. Claro. ¿Okay? Hoy en día los autos cuentan con sistemas que permiten inclusive el monitoreo de la batería, caso de BMW con el borne CVK o con el borne IBS, el borne inteligente de la batería, que te está midiendo todo el tiempo cómo está la batería, ¿okay? Y que te da una alerta en caso de que haya un consumo o un problema en la batería o en el sistema de carga. Entonces yo básicamente se lo comento siempre a los clientes, cuando vayas a salir de viaje, ¿okay? Acércate al taller, o nos llamas, nos pides una cita, revisamos una cantidad de puntos y sabemos que te puedes ir tranquilo. Claro. ¿Ok? Porque como te digo, hoy en día hay sistemas complejos. O sea, te voy a poner el caso. Hace 30 años cambiarle un bombillo a un Serie 3 G36 lo podía hacer un cliente. Claro. Hoy en día tú le quieres cambiar un bombillo a esta X7 G07 y muy probablemente en algunos casos tengas que desmontar el faro. Increíble. ¿Ok? Pero si me salió una emergencia, lo básico sería revisar los 3 fluidos. Los fluidos, la presión de los neumáticos y verificar que en realidad la batería por lo menos no tenga los bornes sulfatados. ¿Okay? Buenísimo. Hay una sección que tenemos acá que se llama mitos y realidad. Ok. ¿Cuál es un mito? La vieja guardia, los viejos mecánicos, siempre recomendaban, bueno, ese motor está viejo, échale 20-50 de aceite. Hoy día sabemos de que debes echarle a tu motor lo que te manda el manual de tu auto. ¿Qué mitos y realidades te ha llegado a la gente que quizás ha dañado su carro sin querer porque ha hecho caso a esos mitos que no son tan reales? Y que cuando llegan acá tú se los desmientes y dices, con razón. Mira, el tema de la viscosidad aquí, por lo menos particularmente en Venezuela, es una cuestión que lamentablemente trasciende todo lo lógico. Tras el diseño de un motor de un auto, hay todo un equipo de ingenieros que son los que te dicen qué viscosidad debe llevar un vehículo. Nosotros hoy en día, en el caso de los motores más modernos de BMW, tenemos viscosidades como 0W20. Ya por ahí nos dieron, súper fino, por ahí nos dieron una alerta de 0W16. ¿Ok? Más fino. Pero hoy en día todavía hoy te sigues consiguiendo gente que tiene como resistencia a utilizar el aceite correcto.
el aceite recomendado por el fabricante, lo primero que te dicen es que estamos en un país tropical y ese país tropical, el aceite... No, amigo, no creo que tengamos más calor que un país árabe. Claro. No lo creo. Y allá rueda autos. Cuesta, hay una frase por ahí que tenía un periódico muy famoso de allá de los años 90, que decía que nada convence más que la verdad. Pero yo le agregaría, pero a veces cuesta. ¿Ok? Porque yo he tenido casos aquí donde vienen autos, sobre todo ahí en los últimos años han entrado muchos Mini, ¿okay? Traídos de Estados Unidos, y casi todos vienen con viscosidad 0W20. Y aquí yo he tenido casos de clientes que me vienen con la botellita de 1540, 2050. ¿Okay? Yo agarro, primero que nada, le abro el capó, le muestro que en la pegatina que tiene el capó por la parte interna, dice qué viscosidad debe de tener el vehículo. Voy hacia el manual de propietario, se lo muestro, e inclusive entramos a la página de BMW con el serial del vehículo para que vea cuál es la viscosidad que recomienda fábrica, y con todo y eso dudan. ¿Ok? Tú imagínate, por allá hay unas pruebas, las pueden ver en TikTok, de muchos fabricantes de aceite donde te ponen unas probetas diferentes viscosidades y adentro como unas bolitas. Y los tipos voltean la bolita y ves cómo el aceite va bajando en una, en otra y en otra. Si yo le pusiera a esta camioneta un aceite 20W50 en vez de su 0W20 que lleva, ese aceite no llegaría a lubricar lo que es el turbo. Claro, además tú estas camionetas traen partes muy finas donde tú imagínate el turbo del vehículo sin lubricación. Un turbo que gira a una cantidad de revoluciones espeluznante, ¿ok? Que lo tenga sin lubricación. Wow. O sea, ya aquí nosotros hemos tenido que reemplazar turbos por problemas de lubricación. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tapa el conducto, porque el aceite es muy grueso, lo tapa, no hay lubricación, dañado el turbo. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo siempre le digo a la gente, o sea, cuando tengas una duda, vayas al manual de propietario, y si no, pregúntele al técnico, pero al técnico que fundamente su respuesta en algo técnico. ¿Ok? Porque eso de decir, no, pero es que aunque el carro motor tiene kilometraje, pues tiene kilometraje, la persona fábrica te diseñó ese motor. Yo tengo aquí vehículos con más de 500,000 de kilómetros y siguen utilizando el aceite que salió con el primer día. O sea, ahí hay un mito muy, muy interesante que me vino ahora a la mente, que es el mecánico recomendado. La mecánica trabaja a veces de la mano como cuando te fue bien con un doctor, ¿no? Pero no necesaria. En la parte mecánica, digamos que los doctores sí están graduados porque tienen su título y por lo general están en su consulta. Pero un mecánico no. ¿Cómo yo reconocer un buen mecánico o lo que llaman un echallave? Mira, con el debido respeto a todos los profesionales del sector, gente que ha aprendido porque ha estado en la práctica, como dicen, echando llave, yo siempre los invito a profesionalizarse. ¿Ok? No hay nada mejor que poder llevar tus conocimientos teóricos a la práctica. ¿Ok? El saber por qué se hacen las cosas, por qué fábrica te manda a cambiar ciertas cosas. O sea, aquí me llama mucho la atención. Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo aquí hemos recibido vehículos que, por ejemplo, el motor N52 de BMW es un motor que el bloque es de aluminio magnesio. Los tornillos son de aleación de aluminio. ¿Okay? Los tornillos del cárter, los tornillos que aseguran el tapaválvulas, los tornillos que aseguran las bases del motor, los tornillos del motor de arranque, los tornillos de la bomba de agua. Y están diseñados de esa manera porque si tú pusieras un tornillo de acero normal, provocarías corrosión. Hay una reacción entre ese tornillo
de acero con el aluminio magnesio y daña el bloque, Y eso- lo corroe. Eso es importante lo que dices, porque eso hay que estudiar. Pero, Eso no ¿qué, te lo pero dice- ¿qué sucede? Esa es la consecuencia de haber colocado un tornillo que no es. Claro. Pero fábrica te manda en el manual de taller reemplazar los tornillos cada vez que usted los saque. No es un capricho. No es que lo saqué y el tornillo salió bien y lo puedo reutilizar. No. Fábrica justamente te manda a cambiar esos tornillos porque esos tornillos van con un torque y con un torque angular. O sea, yo le pongo el torque con el torquímetro, y después lleva un torque con ángulo. Porque ese tornillo se estira, ¿ok? Ok. Cuando yo saco ese tornillo y lo quiero reemplazar y lo vuelvo a utilizar, y le vuelvo a meter ese torque y lo vuelvo a dar el apriete de ángulo, lo más probable es que ese tornillo se parta. Y si no se te partió ahí, seguramente se va a aflojar. ¿Okay? ¿Cuál es lo que siempre recibimos aquí en el taller? La típica de que, es que tengo un bote de aceite y cuando tú levantas el carro y ves el cárter de un BMW a lo mejor tiene entre 23 o 24 tornillos de sujeción. Por lo menos 5 o 6 están partidos. ¿Okay? Porque adicionalmente se les parten y lo dejan así y se quedan calladitos. ¿Por qué? Porque no es nada agradable sacar esos tornillos. Requiere con una broca, taladrarlos, después colocar una herramienta para poder sacarlos, verificar que la rosca no se haya dañado. Si bien en la práctica tú pudieras decir, no, pero el tornillo lo puedo reutilizar si el tornillo salió bueno. Por algo, los tipos en fábrica dijeron, ese tornillo usted no lo debe reutilizar. ¿Okay? Entonces yo siempre invito a todas esas personas que se profesionalicen. Hoy en día, afortunadamente, cuentas con herramientas que no contabas hace 25, 30 años. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo recientemente hice una certificación y hice el examen de certificación en lubricación con el ITR México. Me ayudó a refrescar ciertos conocimientos que ya tenía y a ver cosas que han avanzado. Los lubricantes y todo han avanzado un montón, ¿ok? De tener un lubricante con bases minerales, hoy tienes un lubricante con bases sintéticas, con un paquete de aditivos que hace de que el motor funcione de una manera espectacular, siempre y cuando tú respetes los tiempos de funcionamiento de ese aceite en el motor. Antes que vayas ahí, porque seguramente vas a ir allí. ¿Cuándo cambiar el aceite? Si yo te voy a decir lo que te dice fábrica en caso de BMW, lo que teníamos aquí cuando yo trabajaba en el importador de BMW, fábrica te recomendaba, por el mismo tema en el ambiente en que conducimos aquí en Venezuela, te mandaba a cambiar el aceite cada 12 meses, o sea, una vez al año, o 11 o 12 mil kilómetros. Hay algunos intervalos de mantenimiento que te dicen 10, otros 11, otros 12. Es un tema de calibración en el cuadro de instrumento, en el sistema de CBS. ¿Qué pasa si, oye, hice 3.000 kilómetros, pero que cumplí los 12 meses? Cambia el aceite. Claro. Pero si hice 1.500 kilómetros y cumplí 12 meses, cambia el aceite. Claro. Porque dice 12 meses o 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero. ¿Ok? Tú no vas a querer tener ese aceite dentro del motor por más de 12, 14, 15 meses. Así no hayas caminado nada. Ese aceite se descompone. Parte del funcionamiento del motor hace que el aceite se descomponga. Y mucho del funcionamiento de eso que llaman hoy en día contaminación de aceite, enlodamiento, todas esas cosas, contribuye a que yo no haga el servicio en el momento adecuado. ¿Okay? Entonces, me vas a preguntar, ¿pero por qué se contamina el aceite? Hay un abanico, no es una sola causa. Tú me dices a mí,
¿Es una sola causa? No. Es un problema de combustible, es un problema, e inclusive te lo voy a poner de esta manera súper gráfica. Tengo clientes que de su casa al trabajo caminan 15 kilómetros diarios. Ese aceite no le da tiempo en esos 15 kilómetros de llegar a su temperatura normal de funcionamiento. Una de las cosas que se produce dentro de la combustión y dentro del motor es vapor de agua. Ese vapor de agua queda dentro del motor, se precipita y cae dentro del aceite. Tú has tratado de agarrar un poco de aceite de cocina, agua y hacerle así con el dedo. No se mezcla. Claro, pero se te forma todo así, todo Sí, como un lodo. Exacto. Bueno, tú imagínate eso dentro del motor. ¿Okay? Todo eso circulando por unos ductos de lubricación del cigüeñal, de las bielas, de los taquetes. Eso se va depositando y es lo que va obstruyendo. Entonces imagínate una cosa tan tonta como la forma en que tú circulas puede provocar que el aceite se contamine. ¿Okay? De hecho, yo de vez en cuando siempre le digo a los clientes, los que sabemos que ruedan poco, que ya como que le tenemos el timing de cuando hacen los servicios, o si no que le avisamos de que debe hacer el servicio porque va a cumplir el año y ha rodado poco, siempre le decimos, recuerde por lo menos agarrar un pedazo de autopista y dejar un rato funcionando el motor. De repente, si el carro es sincrónico, dejarlo en una velocidad corta, que el motor vaya un poquito más revolucionado, de manera que genere calor y que ese calor logre evaporar el agua que está dentro del aceite. Claro. Okay. Rescatando la pregunta anterior, entonces, la recomendación es siempre a la comunidad de mecánicos es profesionalizarse. Capacitarse. Y para el cliente, ¿cómo reconocer ese mecánico profesional? ¿Cuál sería un tips que le pudiéramos dar a nuestra audiencia, a nuestros amigos, que pudiéramos decir, oye, mira, ese mecánico se preocupa por formarse? Pedro, yo te diría, es el mismo feeling que tú debes de sentir cuando tú vas a un médico. Claro. Es el mismo feeling, ¿ok? Claro. O sea, así haya gente que no conozca nada de la parte automotriz, yo por lo menos no conozco de la parte médica, ¿verdad? Pero si yo voy a un médico y me está haciendo un diagnóstico y me está dando una explicación, esa explicación que me dé debe de satisfacerme o tratar de convencerme, y si no, tener una segunda opinión. Algo así también sucede con la parte automotriz, ¿okay? Yo he tenido casos, te voy a poner un caso, es un cliente que fue referido por otro cliente de nosotros. Okay. El cliente tenía un problema con una camioneta X5 y bueno, paseó por 1000 sitios, le hicieron cambiar un montón de piezas, con decirte que le hicieron cambiar hasta el X-Ray, que es el transfer, ¿ok? Una pieza que es costosa, ¿ok? Sí, bastante. Que es la que permite la transmisión de la fuerza de las ruedas delanteras y la rueda trasera de un vehículo BMW X. No sea solamente una camioneta, porque tenemos carros que también son X, tienen tracción permanente en las 4 ruedas. La tracción en ese caso con ese X-Drive permite que pueda haber una diferencia entre el porcentaje que va hacia las ruedas delanteras a las ruedas traseras. Puede igualarlo, puede pasar más adelante, más atrás. El sistema decide qué debe hacer sin intervención del cliente. Ese cliente en su momento nos dijo, me llamó y bueno, me explicó que cuando iba rodando en la autopista, que alcanzaba alrededor de unos 80 kilómetros por hora, sentía que la camioneta le daba como unos empujones, que lo habían escaneado, que le habían dicho, que le habían entonado, que le habían cambiado las bases de motor. Yo le dije, mire, yo por teléfono te puedo dar algún tip, pero claro, yo necesito ver la camioneta, necesito escanearla, necesito montarla en un puente. El cliente vino acá, efectivamente, lo invité a que quedara en la sala de espera, revisamos la camioneta, vimos en efecto, la camioneta le cambiaron el X-Drive, le cambiaron las bases, le hicieron toda una serie, o sea, las reparaciones que le dijeron, las efectuaron. ¿Okay? Da la casualidad de que
los productos, los BMW que son versiones X, los 4 neumáticos deben de tener la misma medida. No solamente la misma medida que recomienda fábrica. No puede haber una diferencia entre la medida delantera y la medida trasera. ¿Por qué? Porque eso significa que las ruedas delanteras o las ruedas traseras van a ir a una velocidad diferente. Y el X-Drive trata de regular esa velocidad. O sea, trata de hacer dentro de los límites físicos igualar las velocidades. Por eso es que el cliente siente eso. Claro. Pero no lo logra alcanzar. Nosotros tenemos casos en que inclusive ha sido tal el problema que el diferencial delantero se ha partido. O sea, el cliente va rodando y de repente siente un golpe, se partió el diferencial delantero porque no está diseñado para que ruede de esa manera. Hay clientes que me dicen, no, pero es que, por ejemplo, los carros que tienen RIN 20 tienen una medida adelante y una medida atrás. Sí, pero cuando tú mides, cuando tú haces la relación entre el perfil de neumático y la medida del ancho, da exactamente las dos medidas casi que iguales, de manera que el vehículo puede circular así. Claro. Y en el montante, en el pilar B, en el caso de BMW, te dice cuáles son los cauchos que debe de rodar. Inmediatamente, ya como nosotros tenemos ese input de que nos ha pasado en muchas oportunidades que hemos tenido clientes con ese problema, vemos las medidas y nos damos cuenta que los neumáticos traseros no son la medida adecuada. Llamo al cliente, le digo, mira, el problema que estás teniendo es la caucho delantero es la medida correcta, los cauchos traseros no son la medida correcta. El tipo se me queda así escéptico. Lo veo así y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, para que lo veas gráficamente, vamos a ir a una hoja de Excel y yo te voy a poner las medidas para que tú veas la relación y vas a ver que la relación de fábrica da idéntica. La relación que tú tienes no da una diferencia entre las ruedas delanteras y las ruedas traseras. Se lo mostré y todavía no quedó o sea, quedó así como que, ¿en serio? ¿Qué me estás diciendo? Entonces yo le dije, mira, yo en realidad no puedo hacer más nada. O sea, la única cosa que te puedo recomendar es que le montes los dos neumáticos traseros con la misma medida que tienes adelante, que son los correctos. Me dijo, ¿te debo algo? No me debe nada, porque en realidad, o sea, no hicimos nada. O sea, simplemente fue una comprobación. Me dice, ¿sabes quién me pueda vender esos neumáticos? Porque es que esto me dijeron que fue una cauchera y me dijeron que la medida equivalente no existe. Eso no existe. O es la medida o no. Claro. Punto. Le dimos la dirección de un agente que está aquí arriba en Boleíta, le montó los neumáticos y tal. Sorpresa, a los 2 días tengo un audio y me dice, José Manuel, tengo que agradecerte porque monté los cauchos. La camioneta está como el primer día que lo saqué del concesionario. ya, imagínate que una cosa tan tonta por todo lo que pasó el cliente. ¿Okay? Entonces, como te digo, o sea, hay veces que con la verdad cuesta todavía convencer a la gente. O sea, porque, Increíble. o sea, yo, como te digo, o sea, hay veces que los diagnósticos son difíciles. Claro. Hay cosas que no son fáciles. Por ejemplo, cuando se estira la cadena del X-Drive, lo que sientes es exactamente lo mismo que cuando tienes los neumáticos en diferente medida. Pero aquí es donde yo voy a la mecánica de la antigüita. ¿Qué es más fácil? ¿Ver primero el neumático o desmontar el X-Drive y ver la cadena? Claro. ¿Okay? Si la radio de un carro no te funciona, tú le das y no prende, ¿qué es más fácil? ¿Revisar el fusible o desmontar la radio? Claro. ¿Okay? O sea, es lo básico. O sea, de hecho, te vas a una cuestión tan fácil, o sea, tan básica. Si yo, por ejemplo, la radio de esta camioneta no funciona y yo la escaneo, ¿okay? Lo primero que me va a decir el plan de comprobación que te propone el escáner es verifique la alimentación en el fusible tal. Y tú tienes que ir y verificar. Así te parezca una cosa muy tonta. ¿Y qué pasa si en realidad se quemó el fusible? Claro, la recomendación es ir de lo básico a lo complejo. Técnico, Claro. lo más complejo. Claro. Correcto. Pero eso, ¿qué te lo lleva? El que tú hagas un plan de comprobación adecuado. Claro. ¿Okay?
Claro. Yo sé que la experiencia es fundamental. La experiencia te enseña cosas que muchas veces el manual no te los enseña. ¿Ok? Pero la experiencia, aunado con la parte técnica, te hace ser más certero. Claro. Otra pregunta, José, que tengo por acá. Y de verdad que ha sido súper nutritivo esta conversación. Estoy seguro que nos vamos a quedar cortos, así que vamos a tener que hacer otra segunda edición oportunidad del podcast. Pero quería preguntarte esto que es importante para cualquier dueño de carro. ¿Cuáles son esos mantenimientos preventivos que nunca puedo dejar pasar? El servicio de aceite. El servicio. El servicio de aceite. Excelente. El servicio de aceite y, bueno, por un tema de seguridad, los frenos. ¿Ok? Claro. Hoy en día, los autos modernos, casi que el 99% tiene sensor de desgaste en las pastillas de freno, por lo cual, por lo menos básico, te va a aprender en el tablero de que tienes las pastillas desgastadas. Claro. ¿Okay? Eso no lo deberías dejar pasar, porque la experiencia te dice que el posponer esos mantenimientos, a final de cuentas, terminan impactándote más duro en el bolsillo. El no hacer el servicio de aceite puede hacer que el aceite se contamine, dañes el motor. El no hacerle caso a que el testigo de la pastilla de freno desgastada en el tablero no le hayas cambiado las pastillas y eso provoque que las pastillas, al llegar a la parte del fin de vida útil, raye el disco, Claro. tengas que cambiar los discos. O sea, por eso es que tienes un mantenimiento preventivo. Claro. Si hubiera un kit de primeros auxilios que debería tener en la maleta de mi carro para cualquier cosa, ¿qué sería? ¿Un kit, te refieres a un kit mecánico o a un kit médico? No, un kit, digamos, mecánico para afrontar cualquier eventualidad. Mira, surja en la carretera. volviendo al tema, por lo menos en el caso de BMW, afortunadamente contamos con los dos. En BMW tienes un kit que viene básico, que te viene un alicate que es de varias posiciones, te viene un destornillador que es plano por un lado y estrías por el otro, o sea, Phillips, ¿ok? En el caso de BMW trae su gancho de remolque, trae tu tuerca de seguridad. En algunos casos BMW no cuenta con gato, ¿ok? Ni tampoco el calce, porque la mayoría de los vehículos de BMW están equipados con neumáticos Ronfler. Se supone que eso te permite, en caso de un pinchazo, vas a recibir una alerta en el tablero y te permite llegar hasta un sitio donde te puedan reparar el neumático sin ningún problema. Pero tú también debes de tener, en el caso de que el vehículo no cuente con este tipo de neumáticos, tener su neumático de repuesto, tener tu gato. El neumático de repuesto también tienes que estar verificando de que tenga la presión, porque ya nos ha pasado de que la gente se olvida del caucho de repuesto y cuando, pero es que lo sacaste, pero está pinchado, está vacío. Y ojo, el neumático de repuesto también se vence, Claro. ¿okay? Porque los neumáticos tienen una fecha de producción que está estampada en el neumático. Esa fecha de producción también está en el caucho de repuesto. Si tú tienes un caucho de un carro que tiene 15 años metido en la maleta, lo más probable es que cuando lo pongas a rodar, ese neumático se dañe, se desintegre rápidamente. ¿Okay? Entonces, Wow, esa es una increíble. de las cosas que hay que tomar en cuenta. Increíble. Bueno, José, de verdad que estoy agradecido contigo por este tiempo que nos prestaste, que nos brindaste a nosotros, a la Con mucho audiencia gusto. de Pimpar, a la Mucho audiencia gusto. de No, más bien BM gracias a Center. ti. Les invito a que lo sigan, BM Center, @BM Center en sus redes sociales. ¿Estás en Instagram? Instagram solamente. Solamente en Solamente. Instagram. Así que búsquelo, BM Center. Él es su gerente post servicio. Él está encantado y a la orden en este lugar. Si quieren traer su Mini, su BMW. Y bueno, acá en Pimpar queremos más que vender un repuesto, queremos ser su aliado en el mantenimiento de su carro. Así que cuenten con nosotros también para cualquier inquietud, cualquier duda. Y recuerden nuestras redes sociales, @Pimpar. Recuerden darle un soberano like
a este video, compartirlo con ese amigo que creen que le puede hacer valiosa esta información, sea una persona normal, sea su mecánico. Aquí estamos para que todos podamos aprender. Recuerden comentar qué te gustó este podcast, de qué te gustaría que conversáramos en una próxima oportunidad. Eso nos da una base para preparar nuestro próximo podcast. Y bueno, nos vamos de aquí, José, con el compromiso de hacer otro. Por supuesto. Porque quedamos aquí, mira, Con muchas muchas tinta dudas en el aquí. tintero. Es así. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, feliz Gracias noche a por ser. todos. Dios lo bendiga.